Paz de Cristo, hermanos, paz de Cristo, Templo Betel, oyentes, amigos, bienvenidos a Templo Betel, donde adoramos al Señor con pasión. Amén, y damos gracias a Él por este día, esta victoria. Este es el día que Dios hizo, el cual nos gozamos en este día. Amén, nos dio vida, salud, nos dio aire de poder respirar. Y nos da el Señor su gracia y su misericordia. Y le alabamos al Señor por ello, porque es bueno y para siempre es su misericordia. En este día tenemos un pensamiento para a todos los oyentes. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu quiere decir a su vida en este día. Abra su corazón, su mente, su vida al Señor, porque Él quiere bendecirle en este día. Este es el pan del cristiano, este es el pan del alma, ¿verdad? La palabra de Dios, y escudriñando, leyendo, escuchando palabra es la que nos da vida. Amén. Y gracias a Dios por ello. En este día que quisiera depositar un pensamiento en sus corazones, le he intitulado: mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Vamos a tomar un vistazo a esa invitación a mirar este grande amor que Dios tuvo, que Dios mostró por nosotros, que siendo aún pecadores, Dios nos amó y se entregó a sí mismo. Tomó velo de carne, bajó de arriba a esta tierra, a este planeta, ¿verdad? Para a darnos oportunidad de recibir la vida eterna, de ser llamados hijos de Dios. Y vamos a estar mirando ahí en la primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Primera de Juan 3, 1, dice de la misma manera Juan: mirad, observar, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Padre celestial, en este momento, Señor, me pongo en tus manos, Señor, que tú hables, que tú seas esa voz, Señor, que me uses a mí como instrumento, como vaso, Señor, para que fluya, Señor, ese pensamiento, esa palabra, aquel corazón necesitado, Señor. Úsame, Señor, úsame, Señor Jesús, aleluya, y habla a vidas, a corazones, Señor. En este día te lo suplicamos en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Mirad, observar, como que Juan lo dice con exclamación: mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Aleluya. En este día quiero hablar, hermanos, de esta parábola muy conocida, muy predicada, muy enseñada, la del hijo pródigo. Pero, hermanos, esta parábola nos denota el proceso, hermanos, de nuestra conversión. El hombre y la mujer que está viviendo lejos de Dios, lejos de la casa del Padre, está perdido. Aleluya. Y es que si queremos ser salvos, tenemos que pasar por el proceso que esta parábola nos está enseñando en este día. Proceder a la casa del Padre. Tenemos que ir con Papá Dios, aleluya, con nuestro Padre Celestial, que está dispuesto siempre a recibirnos y limpiarnos de todo pecado y gozar en su presencia para siempre. Y esta parábola, hermanos, la encontramos en Lucas 15. Y si miramos este capítulo, podemos encontrar tres parábolas. Una de ellas es esta de la que he estado hablando, muy familiar, muy conocida, sobre este padre que tuvo dos hijos. Hermanos, y esta parábola se le ha nombrado la parábola del hijo pródigo. Se le dio este título, hermanos, obviamente por las acciones de este hijo perdido que malgastó la herencia, esa herencia que su padre le había dado. Y esa palabra pródigo significa malgastar, disipar, despreciar. Y estas son acciones que este hijo vivió y se le llama el hijo pródigo. Aleluya. Pero, hermanos, cuando miramos el contenido de la parábola, podría haberse nombrado la parábola del padre perdonador. Nos habla de un padre amoroso,
un padre misericordioso que no toma en cuenta qué tan pródigo, qué tan perdido ha bajado el hijo. El padre todavía está dispuesto a perdonar y recibir a su hijo desobediente. Aleluya. Una hermosa historia de un padre que perdona, un padre perdonador. Se le pudo haber llamado la parábola del padre perdonador. Podría haberse llamado la parábola del gozo de Dios. Aquí en el capítulo 15, hermanos, de este libro hay 3 parábolas que el Señor relató, que Él enseñó. Y si miramos el contenido, podemos mirar 3 grandes celebraciones, 3 grandes fiestas de gozo, fiestas que expresan gozo, alegría por haber encontrado aquello que estaba perdido. La primera de ellas, capítulo 15, 3 al 7, nos habla de un hombre el cual se le perdió una de sus 100 ovejas. Este hombre sale a buscar aquella oveja perdida y la encuentra, y va y llama a todos sus amigos, todos sus vecinos, para tener una fiesta y celebrar, porque encontró la oveja que se le había perdido. La fiesta era una celebración, hermanos, de gozo, de éxito por este pastor de ovejas que buscó y encontró a su oveja perdida y hizo celebración. Hubo gozo, hubo fiesta. También nos habla de otra parábola que el Señor, hermanos, relata de una mujer que perdió una de sus 10 monedas, sus 10 dracmas. Esta mujer dice que enciende su lámpara, ahí en su casa, barre la casa y busca aquella moneda perdida. Dice que hasta que la encuentra. ¿Y qué es lo que hace? Dice, y ella también llama a sus amigos y tienen una celebración. Esta fiesta era una celebración de gozo por el éxito de haber encontrado la moneda perdida. Y obviamente esta tercera parábola de este hijo que estaba perdido, que se encuentra, y el padre hace una celebración e invita a todo el pueblo a venir a la fiesta. 3 grandes fiestas, 3 grandes celebraciones que demuestran la alegría de Dios, el gozo de Dios, porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, que al encontrarlo hay fiesta en los cielos. En el caso de la oveja perdida, Jesús dijo, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que más de 99 que no necesitan arrepentimiento porque se consideraban justos. Allá en la otra parábola, versículo 10, dice, de la misma manera que os digo que hay gozo en la presencia de los ángeles de Dios sobre un pecador que se arrepiente. ¿Por qué? La realidad es que el Señor se goza. Hay alegría, aleluya, cuando un pecador se arrepiente. No hay alegría en un pecador que muere en su pecado. Dios no tiene gozo en la muerte del pecador. Allá en el profeta Ezequiel dice el Señor, no tengo placer en la muerte de los impíos. No hay gozo, no hay fiesta cuando el pecador no se arrepiente. Podemos mirar en la escritura que, hermanos, no hay gozo y además hay tristeza y hay lloro, y el Señor llora. Capítulo 19 de Lucas vemos a el Señor Jesucristo mirando sobre la ciudad de Jerusalén y se lamenta y dice que aún llora sobre ella. Llora el Señor, llora por mirar un pueblo no arrepentido, un pueblo que estaba por sufrir un juicio terrible, y dice que el Señor lloró. Capítulo 13 de Jeremías, encontramos a Jeremías llorando las lágrimas de Dios por la desolación del pueblo de Israel, que está a punto también de recibir juicio divino. Dice Jehová, no tengo placer en la muerte de los impíos.
entonces Dios no tiene gozo en el juicio de los pecadores, pero sí encontramos en la Escritura su alegría en la salvación de los pecadores. Él se goza, Él pide fiesta de alegría cuando un pecador se arrepiente. Y tanto gozo le causa al Señor cuando un pecador se arrepiente, que dice que el Señor empieza a cantar cánticos. Cuando se salva el pecador, el Señor canta. Encontré Sofonías 3:17 que dice: Jehová está en medio de ti, poderoso. Él te salvará. Aleluya. Él salvará. Se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor. Se regocijará sobre ti. Dice, con cánticos. Dios tiene tanta alegría que se pone a cantar. Ese es un Dios, hermanos, que nosotros en veces no podemos imaginarnos. Lo miramos al Señor un poco diferente. No pensamos o no miramos a Dios cantando de alegría. Nunca nos hemos imaginado que el Señor está en su trono cantando cuando un pecador se arrepiente. Miramos a Dios sentado en su trono, ahí sentado y muy serio, muy sombrío, serio. Un Dios molesto siempre por el pecado del mundo. De esa manera nos imaginamos al Señor, consumido por la rebelión de los que luchan contra Él, de los que pecan contra Él, de aquellos que deshonran su nombre. Pero no pensamos en Dios como uno que le gusta tener fiesta, uno que alza su voz divina en canto porque Él está alegre, que canta con alegría por un pecador arrepentido. ¿Y dónde sale esta alegría? Lo recibe o lo toma el Señor cuando un pecador se arrepiente. Es suficiente para empezar la fiesta. Aleluya. Dios no está esperando para comenzar la fiesta con 1000 personas que se salven. Cuando uno acepta a Cristo, es suficiente para empezar la fiesta. No está esperando que comience la fiesta cuando 100 personas se salvan. No, solo se toma cuando venga una persona a Jesús para que empiece la fiesta. Y esta es la alegría del cielo y está dirigido hacia Dios por esa increíble obra de redención que Él hace. La historia del hijo pródigo relata ese proceso. En el capítulo 15, versículo 1, vemos a los fariseos relatando la historia del hijo pródigo. Empieza ahí que ahí está el Señor hablando, hermanos, y enseñando. Y miramos a este grupo llamado fariseos, que eran los proveedores de la religión que dominaba la tierra de Israel en la época de Jesús. Los fariseos creían que conocían a Dios, creían que lo conocían íntimamente, creían que ellos entendían las verdades de Dios, que ellos conocían de Dios, conocían la palabra de Dios, que ellos representaban a Dios y Dios aprobaba todo lo que ellos hacían. Pero vino Cristo, hermanos, y se dio de tarea en su ministerio de destruir esta ilusión de los fariseos, mostrar al pueblo y a los fariseos que ellos verdaderamente no conocían a Dios. Y esto es lo que está pasando aquí en este capítulo. Lucas 15, 1 al 2 dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmurando, y eso es lo que decían. Dice: hablando de Jesús, a los pecadores recibe y con ellos come. Esta religión farisea, hermanos, rechazaba a los pecadores. Si ellos de verdad conocían a Dios, se darían cuenta que Dios, el Señor Jesucristo, recibe a los pecadores. Él no los rechaza, mientras ellos los rechazaban. Ahí estaban los pecadores, estaban los que recaudaban los impuestos, aquellos que cobraban impuestos. Dice
se dice que eran lo más bajo de la sociedad, la escoria de la sociedad de Israel. Era gente odiada. Y estos que cobraban, hermanos, cierta cantidad de dinero y lo tenían que mandar a Roma, hermanos, y esto se encendía, hermanos, a los judíos, y cobraban más de lo que Roma pedía y se echaban el resto en sus bolsillos. Estaban extorsionando a su propia gente. Los publicanos eran los traidores de la nación. Extraían del pueblo judío mucho más para volverse ricos ellos mismos. Conocemos la historia de Zaqueo. Zaqueo era un publicano, él era cobrador de impuestos. Hermanos, si se convirtió al Señor, y dice, hermanos, que Zaqueo devolvió lo que prácticamente había robado, 4 veces la cantidad. Lo regresó. Amén. Porque eran rateros los publicanos. Estas personas, los pecadores, los publicanos, venían a Jesús para escucharle. El final del capítulo 14 se cierra con esto que dice: el que tiene oídos para oír, oiga. Y las personas que se acercaban, que tenían oídos y esperaban, hermanos, estaban dispuestos a escuchar, eran las personas que eran publicanos y pecadores que se acercaban al Señor para escucharle. Y por esto se enojaban los religiosos, los fariseos y los escribas, y comenzaron a quejarse y a murmurar: este hombre recibe a pecadores y come con ellos. El Señor en una ocasión les dijo: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Esto me dice, hermanos, que la religión farisea era una religión antievangelística. No tenían nada de evangelismo en ellos. No querían tener nada con este tipo de gente. Pero el Señor, Él sí lo recibía. Esta gente era el todo para Él. Aleluya. Y el Señor viene, hermanos, y los reprocha. Y básicamente les dice: ¿ustedes creen que representan a Dios? ¿Ustedes creen que conocen a Dios? ¿Creen que Dios aprueba lo que ustedes están haciendo? Déjame decirles, dice el Señor, que Dios se regocija cuando los perdidos vienen a Él. Cuando el pecador viene a Él, Él se regocija. Él hace canción, Él canta con grito de júbilo por un pecador que se arrepiente. Él los recibe, Él come con ellos, con el propósito de salvarlos. Esta parábola, hermanos, de el hijo pródigo nos da, hermanos, el vistazo, porque el Señor los reprocha, hermanos, con estas parábolas, con estas enseñanzas. ¿Y qué es lo que nos dice esta parábola? Quiero meditar en 4 puntos. Una palabra que el hijo declaró, el hijo pródigo. La segunda, una decisión que él tomó. Tercero, algo que sucedió dentro de sí. Y la cuarta parte del sermón hoy es lo que dijo cuando regresó. Miremos una palabra que él dijo. Versículo 12, él dijo: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Este hijo se acercó a su padre y le dijo: Padre, dame mi herencia, dame la parte de los bienes que me corresponde. Dice la Biblia, hermanos, que el padre le repartió los bienes a su hijo. Hermanos, y esto denota, nos dice mucho de este hijo. Este hijo, primeramente, denota el egoísmo en el corazón de este hijo. Este muchacho solo pensaba en sí mismo. Llegó a un punto en su vida donde él, todo lo que quería del padre era su dinero, todo aquello que le podía sacar, qué beneficio podía sacar y tomar de papá. Llegó a no querer el amor del padre, no quería ya la relación con el padre, mucho menos quería las reglas del padre, solo quería el dinero del padre. Y le dice: dame lo que me responde. Una palabra que dijo, dame lo que me responde. Un hijo egoísta, pero nos enseña muchas otras cosas.
También era un fracaso en cuanto a la familia o la vida familiar. No tenía obviamente buena relación con el padre. Quería irse de la casa. No tenía una buena relación con su hermano. Vivían bajo el mismo techo y no había comunión, no había plática. No buscaba la comunión con su hermano. La vida familiar era aburrida para él. Él pensaba que allá afuera, allá en el mundo, podría estar feliz. Era egoísta. Fracaso entre la familia. Aleluya. También podemos mirar que este joven no tenía planes del futuro. Solo tenía planes para malgastar el dinero que el padre le iba a dar. No tenía en serio las cosas del futuro, el plan del futuro. Y aquí en la evidencia la tenemos en estos versículos. Dice que este joven desperdició todo lo que el padre le había dado. Y dice que no le quedó nada y terminó apacentando cerdos. Tampoco tenía amigos. En ocasiones, en veces decimos que él fue a malgastar su dinero con sus amigos. La Biblia no dice sus amigos. Lo que la Biblia dice, que él malgastó su dinero con rameras. Hermanos, este es el tipo de relaciones que él buscaba, que él deseaba. Aleluya. Estando lejos, se encontró con quizás amigos porque tenía dinero. Cuando hay dinero hay amigos, pero no eran verdaderamente amigos. Cuando uno tiene dinero hay amigos, y este joven pródigo se paró. Y me imagino que viviendo allá lejos entra a la cantina y tiene dinero y les dice ahí todos, yo pago. ¿Y qué pasó? Se le acercaron los amigos, pero no son amigos. Mientras uno tiene dinero, ahí está la gente, pero cuando se acaba el dinero, se acabaron los amigos. Y este joven no tenía buenas relaciones. No buscaba aquello que era beneficio para él. Estos amigos los quiso comprar con dinero, pero se dio cuenta que mientras había dinero, ahí estaban los amigos, y se le acabó el dinero y le dijeron, no te conozco. Aleluya. Una persona que no tiene relaciones importantes es afectada gravemente. Se vuelven solitarios, se van lejos de la familia, viven perdidamente. Esto lo miramos en la sociedad de hoy. Jóvenes, adultos, hombres, mujeres, vagando de ciudad a ciudad, multitudes de hombres y mujeres durmiendo en las calles. Yo me pregunto, ¿dónde están sus familiares? ¿Dónde están sus hijos? ¿Dónde está su esposo, su esposa? Y esta palabra, hermanos, de que hizo este hombre, y esta decisión lo llevó aún a perder su dignidad. Le afectó socialmente, emocionalmente, moralmente, físicamente, de tal modo que fue a comer y llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. Todo comenzó con esta palabra: Padre mío, o Padre, dame. No quería el amor del Padre, no quería la relación con el Padre, solo quería el dinero del Padre. Y le dice, dame. Y el Padre se lo dio. ¿Y qué decisión hizo? Punto número 2. ¿Qué decisión tomó? Dice, y se fue lejos. Lucas 15:13. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor, miren, se tomó días para recobrar todo lo que el padre le había dado. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Días se tomó para juntar lo que el padre le había dado. Todas las bendiciones que el padre le había dado, aquellas que tenía él y gozaba en la casa del padre. Salió de su casa, de su padre, con una caravana de bienes, varios camellos llenos de bienes, y dice, y se fue lejos. Salió de su casa con una sonrisa, salió de su casa riéndose, salió de su casa sintiéndose liberado. Muchos de los hombres en estos días, jóvenes, adultos, salieron de la casa dizque felices y libertados, pero ahora están durmiendo en las calles. Y este joven, equivocadamente,
que él podía encontrar la felicidad viviendo lejos del Padre. Quería vivir sin reglas del Padre, sin escuchar sermones del Padre. El gozo y la felicidad, él pensaba que estaba ya lejos de papá, lejos del Padre. Él quería vivir su vida a su manera, a su propio modo, poner sus propias reglas, llegar a casa a cualquier hora de la noche, hacer las cosas como a él bien le parezca, al modo de él. Egoísta, sin futuro, sin relaciones sanas. No quería nada del Padre sino su dinero. Y termina el versículo 13 diciendo: y desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Llegó el tiempo cuando se le acabó todo. Ya no había papá, ya no había hermanos, ya no había amigos, no había dinero, no había ni aún rameras. Aquellos camellos llenos de bienes ya no existían. Y dice: y tuvo hambre. Tanta hambre que se tuvo que humillar. Llegó con un hombre el cual lo humilló aún más. Un hombre que no era su padre, un hombre que no era su amigo, un hombre que no era su hermano. Este lo humilló y le envió a apacentar cerdos. No le invitó a su casa a cenar, no le ofreció un vaso de agua, no le invitó a su casa para un baño, no le vistió de ropa decente, le mandó a apacentar cerdos. ¿A dónde llegó este joven? Empezó con pensamientos de grandeza, independencia, de libertad. Todo sonaba bien, pero terminó en lo más bajo, terminó en el lodo cenagoso. Hermanos, el intento del Señor al relatar esta parábola es que el hombre sin Dios se encuentra en la gravedad de esta situación, lo más bajo de lo más bajo. El que no tiene relación con Jesús está perdido, sin Dios, sin esperanza. Dice la Biblia: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y todos tenemos que proceder a una conversión de hijos de ira a hijos de Dios, de ser llamados hijos de Dios. Dios busca la conversión de un pecador. Él busca el arrepentimiento del pecador. Y esto, para adquirirlo, tenemos que pasar por un milagro. Y un milagro sucedió en este joven. Miren, salió diciendo: dame. Después se fue lejos, malgastó todo. Y cuando ya no había nada, algo sucedió dentro de sí. Algo sucedió dentro de él. Dice la Biblia que volvió en sí. En otras palabras, recobró el entendimiento. Dice que volviendo en sí dijo: cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí parezco de hambre. Se dio cuenta de su condición, se dio cuenta de su locura, su extravio, de su pecado. Sucedió un milagro en él, volvió en sí, recibió su mente para atrás. Qué bendición es volver en sí. Y empezó a reflexionar en las bendiciones que había en la casa de su padre. Se acordó de su padre. Se acordó de los platillos deliciosos que estaban en la mesa del Padre. Sabrosos platillos que aún los jornaleros disfrutaban de ellos. Y aquí él sufriendo de hambre. Y fue una reflexión, una experiencia que lo impulsó a tomar una determinación. Este es un milagro. Le abrió el entendimiento para apreciar la casa de su padre. Un milagro que lo motivó a acción, a moverse, a tomar acción, levantarse, hacer algo. Versículo 18 dice: me levantaré, iré a mi padre, le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Las palabras que él dijo. Este es el milagro de la regeneración.
En esta historia o parábola describe lo que sucede al ser humano, describe lo que Dios hace cuando uno reflexiona y vuelve en sí. Esta es obra, iglesia, del Espíritu Santo que le da vida a un pecador. El Espíritu le hace reconocer su vida pecaminosa, lo impulsa a regresar a Dios, a volver a conocer a Dios. Una nota muy importante: él no volvió en sí cuando tenía dinero, cuando tenía amigos o cuando tenía para pagar aún las rameras. Volvió en sí cuando estaba en lo más hondo de su vida. Dios llama al hombre cuando está en diferentes etapas de la vida, pero este joven lo llamó cuando estaba en la soledad, cuando no tenía nadie a su lado, no tenía nada. Solo lo que tenía era hambre, y fue humillado y usado para un trabajo inmundo. Este joven obviamente era un judío, hermanos, y este animal, el cerdo, era un animal inmundo. Y aquí este hombre lo usa para un uso inmundo. Y cuando estaba en lo más bajo de su vida, volvió en sí. Hizo determinación de levantarse, a regresar al Padre. Me levantaré, iré a mi Padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y eso lo motivó a acción. Dice que se levantó y vino a su Padre. Lo que Dios busca: aquellos que se han desviado, aquellos que viven lejos, que el Señor los está llamando a través de la predicación, la enseñanza, que regresen a casa, que regresen con el Padre. Y esto lo determinó a dejar todos los cerdos, todo el pecado, dejar todo lo que el mundo representa, y se puso a caminar hacia el palacio de su Padre. Y llegando a la casa del Padre, exclamó: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Versículo 4 dice que cuando él regresó: Padre, he pecado contra el cielo, ya no soy digno de ser tu hijo. Y miren lo que pasó, versículo 22. Pero el Padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle. Primero él tuvo que decir: he pecado. Primero reconoció. Antes de decir he pecado, hermanos, no sacaron el vestido mejor, hermanos, no sacaron el anillo, hermanos, el becerro. No, tuvo que pasar por el proceso del arrepentimiento primero. Dice: y traer el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Cuando volvió en sí, cuando él pudo decir: he pecado. Salió de la casa diciendo: dame, y regresa a casa diciendo: he pecado. Ya con una nueva actitud, una nueva mente, un nuevo aprecio. Esta palabra he pecado lo hizo mirar las cosas muy diferente. Ya no quería el dinero del Padre, solo quería el perdón del Padre. Algo bastante llamativo en la historia es la actitud de este padre. Por eso decía al principio que podía ya verse la parábola del padre que perdona, el padre misericordioso. Cuando mira al hijo venir hacia él, el padre corre hacia el hijo. Esta parábola podía llamarse de esta manera. Aleluya. El padre va y corre hacia él y se echa sobre su cuello y le besa, y el hijo no fue el que corrió hacia él, sino que el Padre fue el que corrió hacia él. Qué escena tan gloriosa, hermanos. Y aquí está el Señor, hermanos, diciéndole a estos oyentes, los fariseos, hermanos, esta historia ellos no lo podían comprender, porque estaba en la ley que el hijo desobediente era llevado al centro de la ciudad y apedreado a muerte. Y los fariseos, ellos creían eso. Y el Padre aquí recibe a su hijo, hermanos, y pide vestido, anillo, el becerro más gordo,
y dijo: comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo era muerto y ha revivido, se había perdido, es hallado. Y comenzaron a regocijarse. El pecador arrepentido causa gozo en la presencia de Dios, causa fiesta en la presencia del Señor. Y esta es la pregunta para el día de hoy. ¿No quisieras, amigo, que no has venido a Cristo? ¿No quisieras que el Señor empezara una fiesta a tu honor allá en el cielo? ¿No quisieras ser causa de gozo allá en el cielo? Dijo Sofonías: Jehová te salvará, sobre ti con alegría se regocijará, sobre ti con cánticos. Cuando uno viene a Cristo, Él salva y se goza con cánticos sobre nosotros. Este es el amor de Dios. Mirad el amor de Dios. Qué tan grande es el amor de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, de que ahora seamos llamados hijos de Dios. Antes éramos hijos de ira, pero ahora somos hijos de Dios. Y esta invitación de regresar a casa, regresar a papá, es para todo el mundo. Querido amigo, amiga, y quizás hermano, hermana, que te has desviado, Cristo te sigue esperando con brazos abiertos, porque Él te ama. Mirad cuál amor te ha dado el Padre. Padre celestial, te damos gracias, Señor, por este pensamiento, Señor, que nos hablas cada vez que escudriñamos estas escrituras, tus palabras, tus Señor, parábolas que nos enseñas grandes cosas, Señor, siempre relatando ese amor que has tenido con nosotros, que siendo aún pecadores, Señor, tú diste tu vida por nosotros. Bendice a Templo Betel, bendice a los oyentes, bendice a cada uno, Señor, en este día. Los suplicamos en el nombre de Jesucristo. Hermanos, Dios me los bendiga, me los prosperes y hasta la próxima. Dios me los bendiga. Amén.